Gracias, Paulina. Bueno, en la clase de hoy va a estar enfocada a la Bienvenida y relación. comenzamos con tu Perdón. clase. Ya que no te escuchaba, Paulina. Sí, 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 adelante, Carmen, comenzamos. Gracias, pues. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la relación entre el clima y cómo determina el tipo de agricultura a nivel global. La importancia del clima en la agricultura, pues, es conocida por todos nosotros porque desde épocas ancestrales, pues, ha sido el tema que más ha preocupado y ocupado a los agricultores de todo el mundo, ¿no? Qué tipo de cultivos plantar, en dónde plantarlos, bajo qué tipo de sistemas, dependiendo del clima de cada región, los calendarios agrícolas que se han venido implementando a lo largo de la historia del ser humano, con fundamento en los patrones climáticos locales de cada región. Es decir, existen climas extremos que pueden limitar la producción agrícola en muchas áreas y el clima depende definitivamente de la zona geográfica donde estemos ubicados. Se comporta dependiendo de los factores básicos como la duración del día, de la noche, la radiación solar y la temperatura, y cómo se manifiestan las precipitaciones a lo largo del año calendario en nuestros lugares. Entonces, para nosotros poder relacionar los cultivos agrícolas y el clima, tenemos también que hacer relaciones entre la interacción que hay entre el suelo, la planta y el clima. La planta pues viene a ser el centro de nuestro sistema de producción. Las plantas, la producción vegetal está determinada por una composición genética y unos factores externos, ¿no? Que la predisponen y la determinan ante los factores climáticos. Asimismo, el suelo, que es el que proporciona el soporte físico para que se pueda desarrollar la planta, y además es el lugar por donde se absorben los nutrimentos o donde se encuentran disueltos los nutrimentos que la planta absorbe por las raíces. Todos estos factores pues se ven afectados por el clima de la región donde estemos ubicando los cultivos, y fundamentalmente las variables climáticas de radiación solar, temperatura y precipitaciones son las que más afectan el desarrollo y el crecimiento de los cultivos agrícolas. Y por supuesto el manejo que el ser humano le dé a los cultivos en general. Entonces, no podemos ver a una planta de manera aislada porque está en dependencia directa con su composición genética, sus factores externos como el suelo, el clima y predominantemente el manejo también que el ser humano le dé a ese cultivo en particular. Entonces, la planta como centro del sistema de producción vegetal que nosotros estamos implementando, va a tener un crecimiento que va a estar expresado por los genes que le determinan la capacidad máxima de crecimiento, y que no puede ser modificado a menos a que hagamos mejoramiento genético en otras plantas. Pero ya la que tenemos sembrada, pues ella va a expresar manifestar su expresión genética en el momento en que la sembremos y la cultivemos. El crecimiento tiene ciertas etapas, una etapa se conoce como las características fenológicas de cada cultivo. Algunas son muy constantes, ¿sí? Es decir, son muy equilibradas en la mayoría de las regiones donde se cultivan. Hay otras que pueden variar muchísimo dependiendo de algunos factores climáticos. Y para nosotros como productores agrícolas o como asesores de las ingenierías relacionadas con las ciencias del agro y de la alimentación, pues tenemos que estar muy conscientes de que las plantas tienen ciertas etapas que deben cumplir para pasar de una etapa a otra. Entonces va desde la etapa de la siembra, la primera etapa que es la germinación de la semilla, pasando por el desarrollo
de la parte vegetativa, o sea, del tallo y de las hojas, después el desarrollo de la parte reproductiva, que es la emisión de flores, y después de frutos para llegar a la cosecha. Finalmente, pues todas las plantas tienen un ciclo de vida que terminan, algunas son de ciclo muy corto, otras de ciclo intermedio y otras de ciclo largo, que pueden durar varios años en nuestro planeta y produciendo de manera económica también. Entre los factores del clima, como les comentaba anteriormente, pues tenemos eh, casi todos los factores climáticos afectan la producción agrícola, pero hay algunos que son como más determinantes porque tienen una incidencia muy directa y muy afectan directamente a las funciones de la planta que son es la fotosíntesis, la respiración y la absorción de nutrientes y de agua. Esta, por ejemplo, la temperatura y la radiación solar. Entonces, tanto la luz como la temperatura determinan el proceso de fotosíntesis y marcan en muchas de los cultivos agrícolas, marcan la etapa de inducción a la floración, que es una de las etapas más importantes para la producción agrícola, porque de allí va a depender el rendimiento comercial de la mayoría de los cultivos, bien sea que se coseche el fruto inmaduro o las semillas o el fruto maduro. Las lluvias también es otro de los factores climáticos que debemos tomar muy en cuenta, ya que un exceso o una deficiencia de humedad a nivel del suelo, pues hace que las plantas disminuyan su metabolismo y la producción de biomasa, que es lo que nosotros finalmente estamos tratando de conseguir con la aplicación de técnicas agrícolas para el desarrollo y el crecimiento de los cultivos. El clima también, por supuesto, está determinado dependiendo de la ubicación en nuestro planeta. Entonces tenemos un clima que está ubicado en el sistema tropical húmedo. Es aquel clima que recibe muchas lluvias, que exceden los 15 centímetros por mes y al menos llueve 11 veces, o sea, 11 meses en el año, es decir, casi todo el año. Solamente se presenta una etapa, un periodo de sequía bastante corto en relación con otras zonas del planeta. Está localizado entre los 5 grados norte y los 5 grados sur de latitud, ¿no? El tropical húmedo seco, que está también bastante marcadas las estaciones húmedas y secas, muy bien definidas. Aquí es donde está la mayor cantidad de la agricultura tropical. Está toda Latinoamérica prácticamente incluida en este rango de tropical húmeda seca, porque puede también estar entre tropical húmeda y tropical húmeda seca. Y la tropical fría, que es las regiones que tienen altitudes más de 1000 metros sobre el nivel del mar. En estas se encuentran ubicadas los Andes. Toda Sudamérica, la cordillera de los Andes está desde Venezuela hasta la Patagonia, pues tenemos regiones tropicales, bueno, ya en la Patagonia no, pero la tropical fría llega hasta Perú, Bolivia. Hay zonas donde se consiguen este tipo de regiones todavía más al sur también. Y pues tiene características también muy particulares, sobre todo a nivel de la vegetación y los cambios fenotípicos de la vegetación, porque la vegetación se va adaptando a estos climas que en muchos casos tienen gran nubosidad o en algunas épocas del año son muy fríos o son muy secos y las plantas reaccionan fenotípicamente alterando ciertas características a nivel de hojas, de tallo y de metabolismo. Entonces también las conseguimos, bueno, en la zona de los Andes. Y la latitud media húmeda, que aquí se encuentra gran parte de Europa y el este de los Estados Unidos, está ubicada entre los 25 y los 55 grados de latitud norte o sur. La otra variable climática que incide fuertemente en, en los procesos agrícolas tiene que ver con la forma como la radiación solar llega a nuestro planeta. Entonces, observen aquí la gráfica de la derecha, la radiación solar, pues
incide de manera distinta en en diferentes lugares de nuestro planeta, generando que, por ejemplo, en el lugar más hacia abajo, hacia el sur, identificado con la letra C, la energía que se recibe aquí es mayor que el lugar que está ubicado en la letra B, y este a su vez es mayor que el que está ubicado en en la letra A. Entonces, dependiendo de la zona del planeta donde estemos ubicados, la inclinación de la Tierra, que forma un ángulo aproximado de 23 grados, de 23 grados, perdón, con una línea perpendicular al piso, nosotros podemos ir estimando las fluctuaciones estacionales en ese lugar en particular, ¿sí? Durante el solsticio de invierno, el hemisferio norte pues está más alejado del sol, mientras que en el solsticio de verano ocurre todo lo contrario. Entonces, los equinoccios en ambos hemisferios se les conoce con este nombre porque les llega o reciben la misma cantidad de energía solar. Pero dependiendo de dónde estemos ubicados, entonces, en la región del planeta que estemos ubicados, y en el movimiento que da la Tierra, la inclinación de la Tierra y su movimiento sobre su propio eje y alrededor del Sol, pues vamos a tener estaciones, en algunos lugares van a ser muy marcadas, y allí es donde vamos a estar y midiendo la radiación solar y la incidencia en cada lugar del planeta en donde se reciba más, por supuesto, va a haber mayor efectividad a nivel de la fotosíntesis en las plantas, y donde se recibe en menor proporción, pues va a ser menos eficiente el funcionamiento de la fotosíntesis en las plantas. Y esto se traduce en palabras sencillas, en que, pues en lugares donde más radiación solar tenemos a lo largo de todo el año, pues va a haber mayor producción de biomasa, y eso es mayor cantidad de producción agrícola a lo largo de todo un año. También traducido en términos económicos, pues mayores ingresos económicos porque se va a poder producir a lo largo de todo el año. El impacto también que tiene esta ubicación del lugar donde estemos en el planeta, y de la incidencia de cómo llegan los rayos solares en determinadas épocas del año, también va a determinar otro factor que conocemos como el fotoperíodo de las plantas. La duración del día para las plantas es muy importante, es decir, la cantidad de horas de luz que reciben las hojas de los cultivos para poder realizar la fotosíntesis incide en la producción, y a esta cantidad de horas a que la planta está adaptada a recibir, horas de luz que está adaptada a recibir, se le conoce como fotoperíodo, y cada cultivo tiene una característica de fotoperíodo única. O sea, las plantas, así como otros seres vivos, pues tienen cierto nivel de adaptamiento a las horas de luz. Entonces, podemos encontrar plantas que se comportan muy bien en días cortos, es decir, en menores cantidad de horas luz al día y más horas de oscuridad en la noche, como por ejemplo la soya. La soya, pues, eh, tiende a emitir meristemos florales, o sea, a estimular la formación de flores durante etapas donde la duración de la noche es mayor a la del día. Entonces se le conoce como plantas de día corto. Hay plantas que es todo lo contrario, más bien reaccionan muy bien a cuando la duración de la noche es menor que la del día, y pues reaccionan muy bien a los días largos de horas luz. Se les conoce como plantas de día largo, como las cebollas. También ese es un cultivo que responde muy bien a las horas de luz más prolongadas en relación con la noche. Y hay plantas que simple y llanamente no tienen una preferencia por la cantidad de horas luz. Sin embargo, siempre debe haber un mínimo tanto de radiación solar como de temperatura para que ellas puedan florecer, pero no tienen mucha incidencia si los días son más largos o más cortos en relación con la noche, y se les conoce como plantas de día neutro, como el girasol.
La temperatura, pues también es uno de los factores ambientales que debemos siempre estar monitoreando y en el caso de las temperaturas, pues está muy directamente relacionado con la forma como los rayos solares inciden en el planeta, cómo llegan en ese momento al lugar donde estemos ubicando el cultivo. Las plantas también tienen preferencias por ciertos rangos de temperatura y la temperatura que cada cultivo requiere, donde alcanza la mayor productividad con expresión genética también al máximo, se le conoce como la temperatura óptima. Es un rango de temperatura óptima que dentro del cual la planta se puede desarrollar en perfectas condiciones y los otros factores también se encuentran disponibles. Es decir, si no hay factores limitantes. Y por otra parte, pues hay también un valor de temperatura mínima para cada cultivo, que por debajo de esa temperatura el crecimiento y el desarrollo del cultivo va a ser o lento o inexistente. Y un rango de temperatura máxima que de igual manera hace que se detengan los procesos metabólicos de la planta si se sobrepasa. Entonces, hay cultivos que definitivamente no toleran temperaturas muy bajas y otros que simplemente no toleran las temperaturas muy altas. Esta es una de las variables pues que en campo abierto es difícil de controlar, no es que sea imposible, pero es más difícil porque pues la temperatura este, es un factor que va a estar determinado por la radiación solar y por otros factores climáticos como el viento, las precipitaciones. Entonces son varias variables que hay que modificar para poder controlar el tema de la temperatura. Sin embargo, pues cuando hay cambios bruscos de la temperatura mínima y máxima en las zonas donde tenemos ciertos cultivos, entonces se establecen sistemas de siembra bajo invernadero, o sea, o bajo cultivos protegidos en casas de cultivo para precisamente modificar los factores climáticos que pudieran afectar el desenvolvimiento óptimo de las plantas. La precipitación es otro de los factores climáticos que nosotros estamos manejando con total em, conocimiento porque el estudio agrometeorológico que se presenta para a los productores agrícolas hoy en día les estiman las épocas de húmedas y de sequía en las zonas donde se están haciendo los cultivos. Sin embargo, hemos visto en los últimos años y en algunos años algunos fenómenos meteorológicos y fenómenos climáticos que afectan que las precipitaciones no se presenten de la manera como se venían presentando anteriormente. Entonces, bueno, las precipitaciones es el otro factor climático que determina, está determinada principalmente por la circulación del aire a través de la superficie terrestre. Entonces, observamos aquí que en el Ecuador, por ejemplo, el aire caliente recoge humedad y se eleva, creando un cinturón húmedo en el rango de los 10 grados latitud norte y los 10 grados latitud sur. Entonces, se crean cierta distribución de aire, de vientos, que generan también ciertas características de los patrones climáticos. ¿Sí? Y por ejemplo, entre los 30 grados de latitud norte y latitud sur, podemos encontrar los grandes desiertos también que encontramos en el planeta Tierra. Bueno, aquí no se ve África, pero esta es la zona donde está ubicado el Sahara y Atacama en Sudamérica. Y hay otra zona que está ubicada entre los 30 grados de latitud, tanto norte como sur, y los 60 grados, tanto latitud norte como latitud sur, donde el aire que se recoge es muy húmedo y genera también fuertes precipitaciones en estas regiones del planeta. Y a diferencia de las regiones polares, que aquí se les conoce también como desiertos polares, sí, porque los eventos de precipitación pues son, se consideran zonas con muy poca precipitación, pero y muy bajas temperaturas. Y por supuesto que esta es una zona que no es apta para los cultivos agrícolas, ¿no?
Los vientos también es otro de los factores que de mucha importancia en la agricultura y hoy en día pues se conoce mucho más el efecto de los vientos por la incidencia de los cambios de presión a nivel de nuestro globo terráqueo que genera eventos como los huracanes, ¿sí? Y los tifones. Y esto pues en el caso de nuestro continente americano pues observamos que tenemos unos vientos que son los alisios tanto del norte como del sur, que se mueven hacia la zona del Ecuador, conocida también como el cinturón de los vientos. Y el cinturón subtropical de altas presiones, que los vientos más bien tienden a ubicarse del paralelo 30 al 60, llevando entonces estos vientos a una zona de un cinturón de altas presiones que también se comporta de igual manera en la zona norte como en la zona sur de nuestro globo terráqueo. Tienen comportamientos similares. Bueno, como les he comentado, pues ha habido mucha variación en algunos factores climáticos que se venían manejando, sobre todo a nivel agrícola, en la planificación agrícola. Y una de las razones porque estamos en presencia de un cambio climático. En el año 2024, pues se presentó un aumento elevado de la temperatura, se sobrepasó el límite que era 1,5 grados centígrados, llegamos a los 1,59, o sea, a los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura media global del planeta. Y esto pues, este tipo de aumento de temperatura pues incrementa la, la actividad de precipitación en muchas regiones, pero por ejemplo a nivel de Sudamérica fue bastante intenso. Este cambio climático provocó lluvias que no estaban previstas y que fueron muy importantes, sobre todo en países como Colombia, como Ecuador, Venezuela. También se presentaron estas lluvias que fueron impredecibles. Hubo también un aumento, este aumento de la temperatura pues incide directamente en la evapotranspiración de los cultivos. Eso significa que las plantas están transpirando más el agua que absorben y que en la planificación agrícola tenemos que suplir esta agua que se está transpirando por parte de las plantas. Y el otro efecto directo sobre la producción agrícola es el aumento del CO2. Esto hace que el círculo vicioso del aumento de la temperatura media a nivel global pues se mantenga y siga estando presente, generando los procesos naturales de nuestro planeta que ocurren cuando aumentan las temperaturas. ¿Y qué es lo que pasa cuando aumentan las temperaturas? Que hay mayor evaporación y evapotranspiración de las aguas y de las plantas al transpirar más pues se seca más el suelo y hay necesidad de, en la mayoría de los casos, aplicar instaurar un sistema de riego, ¿no? Esto también hace que tengamos que manejar otros factores que al haber los factores climáticos cambiado, pues muchos de los procesos fisiológicos de las plantas tienen que ser reajustados. Y uno de los factores limitantes de los rendimientos agrícolas son los nutrimentos que están presentes en el suelo. Entonces, ese es uno de los factores que además de las variables climáticas tenemos que estar pendientes de monitorear, haciendo los análisis de suelo para poder conocer e identificar cuál de los valores de los nutrientes es el que está en menor cantidad y que se encuentra en menor cantidad para los requerimientos de cada cultivo en particular, pues ese va a ser nuestro factor limitante en la producción, además de los factores climáticos. Entonces, ante los cambios ambientales, ante todos estos factores ambientales durante el ciclo de vida de cada planta, ella va a tener respuestas muy diferentes dependiendo de la etapa fenológica en la que se encuentre. La primera respuesta se le conoce como respuesta de desencadenamiento, que se inicia
la siembra de una semilla que requiere en algunos casos de luz solar para poder germinar. Por ejemplo, las semillas de lechuga, las de tabaco siempre van a necesitar un poco de iluminación para poder germinar. A diferencia de otras semillas que si existe un poco de iluminación, pues simplemente no van a germinar, como por ejemplo el de las curvitáceas, es decir, los calabacines, toda la familia de los calabacines, la familia de las cucurbitáceas. Todas esas plantas requieren de mucha oscuridad en sus semillas para poder germinar. Hay otras que se llaman respuestas dependientes y es aquella respuesta que requiere la presencia continua de una condición externa. Por ejemplo, em, algunas hojas después de una lluvia significativa, pues pueden estar em, de manera, se pueden ubicar en la planta de manera de inclinarse o de manera horizontal para captar mayor energía solar cuando hay suficiente humedad. Pero cuando no hay suficiente humedad, estas mismas hojas de estas mismas plantas tienden a plegarse, a cerrarse, a estar más perpendiculares en relación con la luz solar para evitar que la radiación solar deseque la hoja y haya mayor transpiración. Esto es una forma como la planta va modificando la posición, la filotaxia de las hojas para ante la respuesta de un factor ambiental que está ocurriendo en un momento determinado, ¿no? Y hay otras condiciones ambientales que hacen que hayan respuestas de las plantas de manera independiente, como por ejemplo en algunas plantas de maíz, cuando las condiciones de humedad y de nutrición están presentes y óptimas, puedan florecer en momentos previos a lo planteado por la variedad que estemos usando, es decir, tengan floraciones tempranas, ¿sí? Asimismo, pues la mayoría de las malezas también tienen este tipo de respuesta a los factores ambientales aún más eficientes que el resto de los cultivos comerciales y por eso es que se les conoce como malezas porque sus respuestas a los factores ambientales son más versátiles y tienen mayor resiliencia ante los cambios bruscos, tanto de temperatura como de precipitación. Es por eso que a veces observamos algunas plantas que crecen en las aceras en las grietas de una, de un piso de cemento y uno no entiende cómo una planta que prácticamente no tiene suelo presente, en ese lugar logró producir muchas semillas y reproducirse de manera eficiente. ¿Por qué? Porque se consideran maleza debido a que tienen unas estrategias de adaptación superiores al resto de las plantas. Generalmente las conocidas malezas pues no son de interés agronómico y económico, ¿no? Pero sí son de interés agronómico porque representan competencia para los cultivos comerciales en la producción agrícola. Entonces, vemos que hay una dinámica en el crecimiento y el desarrollo de las plantas, en donde incluyen los factores ambientales, pero también los químicos y los genéticos. Entonces, al principio, pues la mayoría de las plantas van a enfocar toda su energía para el proceso de crecimiento. Ese es el primer, como el decir, la primera fuerza que toman las plantas es tratar de crecer y formar hojas, porque al formar las hojas, pues ya empieza el proceso de fotosíntesis, que es el proceso vital para la producción de frutos, para la de flores, frutos y por supuesto en el caso de los cultivos agrícolas de interés de raíces, pues para la producción e engrosamiento de las raíces. ¿Tá? Ajá, bueno, ahí también, cuando estamos manejando los cultivos agrícolas, pues tenemos también que tener siempre presente la agroecología de cada cultivo. Es decir, nosotros tenemos ya cultivos adaptados a los climas donde son su centro de origen. Por ejemplo, el trigo, el centro de origen
maneja el trigo es en zonas templadas, en las zonas de Eurasia y Norteamérica. Entonces, tenemos que conocer que el trigo se adapta muy bien a esas zonas, que no se adapta tanto a las zonas tropicales. Entonces, si queremos tener una producción comercial de trigo que sea económicamente rentable, que sea con los rendimientos sean de verdad buenos, entonces tenemos que ubicarla en las zonas de sus centros de origen natural, que es en zonas templadas. Pero si a diferencia del trigo, nosotros tenemos zonas donde el agua es el factor en exceso, es decir, tenemos zonas que tienen tendencia a la inundación, hay altas temperaturas, tenemos la presencia de lluvias en la mayor parte del año, como por ejemplo las lluvias monzónicas en la China y en la India, pues entonces esos son climas o sistemas ideales para el arroz, que es un cultivo que se puede sembrar bajo inundación y es el centro de origen es Asia. Entonces vamos a nosotros a ir viendo también la forma como adaptamos los cultivos a las zonas donde estamos. El maíz es muy sensible a un déficit hídrico, sobre todo cuando está en la etapa de floración. Hay que tener bastante dedicación con lo de la humedad en el suelo. El maíz, el centro de origen, o se da muy bien en América, en África y en Asia, es más versátil, ¿verdad? Es una planta de días neutros, pero eh, hay que estar monitoreando la humedad del suelo porque es muy sensible, sobre todo en la etapa de floración. Y la etapa de floración es fundamental porque lo que se va a cosechar es una mazorca y debe haber una floración y una polinización adecuada, ¿no? En el caso de la soya, que es una leguminosa, pues es muy influenciada también por la lluvia. Los años de sequía afectaron mucho a los cultivos de soya a nivel del Cono Sur, o en Brasil, en Argentina. Entonces, está muy influenciada por las lluvias en el verano, en las épocas de sequía severa, pues se ve muy afectado este cultivo. Hay otros cultivos que son los cultivos ecológicos muy propios de la zona de América Latina, Suramérica y África, que necesitan temperaturas entre los 18 y los 23 grados y lluvias muy bien distribuidas, como por ejemplo el café. El café es uno de los cultivos más ecológicos que existe porque se adapta muy bien a, a la sombra, es decir, que se puede hacer cultivo comercial o se pueden establecer cultivos comerciales de café en zonas de bosque sin necesidad de deforestar. El cacao también es uno de los cultivos ecológicos y con muy buen precio a nivel internacional. De la zona del centro de origen Suramérica, por supuesto, la cuenca amazónica, tiene una calidad impresionante. El cacao suramericano tiene también una capacidad de producirse bajo sombra, pero requiere mucha humedad y lluvias constantes. Las sequías afecta muchísimo la calidad del cacao, lo que se comercia, que es el fruto, la calidad del cacao, pues depende mucho de la distribución de las lluvias a lo largo del año. Son cultivos que se comportan muy bien en las zonas de donde son, es decir, de su centro de origen. Entonces, si queremos establecer cultivos de cacao en otras zonas distintas, tenemos que ubicar las características agroclimáticas de la cuenca amazónica y tratar de emularlas en el lugar donde queramos sembrar cacao. Las uvas también, las vid, son muy sensibles a las temperaturas. De hecho, para que se tenga una característica de calidad, un viñedo, pues debe haber una amplitud térmica, es decir, una diferencia entre la temperatura del día con relación a la noche de por lo menos 7 grados centígrados. Eso significa que la amplitud térmica entre el día y la noche debe ser amplia para que tengan una concentración de grados Brix, que es el azúcar que se le mide a la fruta cuando se va a cosechar, para que tenga mayores concentraciones de azúcares.
Entonces, también tiene características agroecológicas muy importantes. Por eso es que la uva se da muy bien en algunas zonas del planeta, como en el Mediterráneo, en California, en Chile, en Argentina, en Australia. ¿Por qué? Porque existen las condiciones la variación esa de amplitud térmica, condiciones de suelo y temperatura y estrés hídrico ideales para que se den las características de calidad que se busca en los vinos. El otro aspecto que la mayoría de los productores agrícolas debe valorar, además de el crecimiento y el desarrollo de las plantas, es la acumulación de biomasa en general. Cuando hablamos de biomasa estamos eh, evaluando el peso de la raíz, el tallo, la hoja y el fruto, de todo. Entonces, la biomasa a nivel agrícola es muy importante porque nos refleja em, finalmente cómo fue el proceso de fotosíntesis de la planta. Y el proceso de fotosíntesis, en la medida que es más eficiente, pues hay acumulación mayor de biomasa llegando a un punto máximo. Por supuesto, cada cultivo tiene un rango máximo de producción de materia seca y esto a nivel agronómico es muy importante porque nos da indicativos de lo efectivo que fue el proceso de fotosíntesis en un determinado cultivo. Sobre todo aquellos cultivos en donde se cosecha toda la planta y toda la planta es eh, tomada eh, para la medición comercial o la venta, como por ejemplo los forrajes donde se toma toda la planta para hacer el forraje, para elaborar el alimento concentrado o hacer el proceso de vinificación, pues allí la biomasa es muy importante, es decir, que debe haber una buena producción, sobre todo una buena relación entre la hoja y el tallo, porque eso es lo que va a medir el rendimiento de este cultivo en particular. Hay otros términos que son un poco más de más interés científico porque eh, miden ciertas características necesarias para que las plantas tengan em, esa fase de cambio de una etapa a otra. En uno de estos términos se le conoce como integral térmica, también se le conoce como grados día. ¿Qué es? Esto lo que hace es medir los grados de horas que representan el calor que se va acumulando en cada planta y que se requiere acumular una cierta cantidad de temperatura para que la planta pueda decir que pasó de la etapa vegetativa, por ejemplo, a la etapa de floración. Esta integral térmica está en la mayoría de los cultivos agrícolas comerciales, está bien determinadas y las variedades, incluso muchos productores de semilla establecen cuánto es el tiempo de duración en cada etapa fenológica de los cultivos y también hay formas para calcularlo. La fórmula es muy sencilla y se debe conocer, por ejemplo, la temperatura base, que es el umbral por el cual la planta, debajo de esa temperatura, no va a poder generar crecimiento o fotosíntesis. No es la temperatura base. ¿En qué se aplica este tipo de términos o este tipo de cálculos? Esto facilita sobre todo a aquellos productores que están estableciendo cultivos mejorados y que todavía no se les conoce muy bien el desarrollo fenológico en ciertas partes del planeta. Acuérdense que hoy en día hay mucho mejoramiento genético y este mejoramiento genético que bien puede ser con el uso incluso de transgénicos, pero en otros casos simplemente es mejoramiento que se ha venido haciendo de manera gradual, pero en algunas partes pues no se conoce muy bien cómo se comportan estas variedades nuevas, dependiendo sobre todo de la radiación solar y de los grados días que tenga la región donde se están cultivando. Entonces, para eso es importante que los agricultores conozcan y evalúen en cada unidad de producción la secuencia de los eventos biológicos de desarrollo de las plantas. Y esto se conoce como fenología y etapas de crecimiento de las plantas. Entonces, algunos eventos como la germinación, pues van a depender mucho de los grados días o de la integral térmica, mientras que otros van a depender más del fotoperíodo y otros van a depender más, por ejemplo, de la humedad del suelo. Entonces, cada
cultivo tiene un desarrollo fenológico que se ve impactado por alguna de las variables climáticas que ya hemos venido conociendo. Aquí les traigo de ejemplo el desarrollo fenológico, por ejemplo, del maíz. El proceso, este es un cálculo para una variedad en particular, ¿no? Pueden haber variedades más de ciclos más cortos, otras de ciclos más largos, dependiendo si es un híbrido, si es una variedad. Pero aquí el ejemplo que les traigo, por ejemplo, dice que de 0 a 7 días ocurre la emergencia de la semilla. Entre los 7 y los 70 días, el desarrollo vegetativo. Entre los 70 y los 100 ocurre la floración y la polinización. Y entre los 100 y 150, el llenado de la mazorca. Posteriormente, a los 150 hasta los 180 días, la maduración y la cosecha de la mazorca. Entonces, podemos observar que hay un impacto importante de las condiciones meteorológicas en la producción agrícola. Vimos cómo estamos viendo, pues, que la energía solar o la radiación solar, el calor, la presencia de humedad y agua o precipitaciones y otras condiciones meteorológicas, pues van a influir en el desarrollo de los cultivos con interés agrícola. En particular, pues les digo que la temperatura y la radiación solar son los más determinantes en estos procesos porque son los que afectan directamente el proceso de la fotosíntesis y los otros procesos o eventos climáticos como la distribución de las precipitaciones y los vientos. La adaptación a las condiciones meteorológicas se puede hacer de diferentes formas. Podemos regular los procesos meteorológicos o los procesos de cambio climático en los cultivos agrícolas. Uno es utilizar protección en los cultivos. La lámina que les traigo aquí, pues aquí la protección que se está usando es un cultivo cubierto con plástico. Aquí, el plástico, ¿cómo funciona? Este plástico está mejorando la humedad del suelo. Debajo del plástico hay un sistema de riego por goteo. La evapotranspiración de la humedad es menor cuando se cubre con plástico. Además, este plástico está también controlando las malezas y mejorando también la fertilización, porque en el sistema de riego de una vez se aplica fertirriego. Entonces, esta es una forma que estamos nosotros regulando las variables climáticas, en este caso precipitación, humedad, ¿ok? Y el control de malezas, que es ya un manejo cultural, un manejo agronómico. Entonces tenemos también que estar presentes en que existe hoy en día, hay mucha tecnología o base científica para poder em, conocer las variables climáticas y mejorar la eficiencia en la producción agrícola, ¿sí? Hoy en día existen páginas de acceso libre que nos permiten conocer los pronósticos meteorológicos con una precisión bastante elevada, bastante adecuada. E incluso hay recursos también de acceso libre para algunos productores en algunas partes del planeta donde al productor se le hace el estudio en particular a la zona donde se encuentra ubicado, y es una política pública de muchos países establecer este tipo de recursos que puedan ser manejados por los productores en cualquier parte de su territorio, ¿no? Esto es importantísimo porque para un productor agrícola tener la información adecuada de las precipitaciones, la temperatura, la velocidad de los vientos y otros recursos meteorológicos, pues le va a ayudar muchísimo a mejorar los procesos de planificación y desarrollo de cultivos agrícolas, a diferencia de pues, aquellos productores que no manejen información. El otro aspecto que nosotros también tenemos que estar siempre manejando y tener presente es que debemos tener un equilibrio agroecológico cuando estamos haciendo los diseños de los sistemas agrícolas. Es decir, para evitar el uso excesivo de recursos, nosotros debemos adaptar los cultivos a las zonas en las que en el lugar donde nos conseguimos y tratar de ubicar cultivos que ya estén adaptados agroecológicamente hablando, pues a la zona donde estamos ubicados.
De allí estamos nosotros mejorando el uso también de la fertilización, de los fertilizantes, reduciendo el uso excesivo, porque las plantas pues van a encontrarse en condiciones agroclimáticas favorables para su desarrollo, crecimiento y producción y vamos a reducir en buena cantidad el uso de recursos externos como la fertilización química, como el uso de productos de pesticidas y de herbicidas, porque estamos ubicando a la planta en un lugar donde se está adaptando por condiciones agroecológicas a la zona. Y lo otro, otro recurso que en algunos países, como les comento, está muy bien realizado, es proporcionar a, a los productores, ayudarlos a gestionar los riesgos o a evaluar los riesgos en las zonas donde están ocurriendo estos fenómenos climáticos extremos, ¿no? Por ejemplo, las zonas que se ven afectadas por el fenómeno del niño o de la niña, los huracanes, pues estas personas que están destinadas a la producción de alimentos deberían tener una asesoría relacionada desde un ente central con políticas agrícolas para poder ayudarlos a gestionar y evaluar los riesgos que pueden presentar en ese lugar, ¿no? Y como vemos que han habido desastres, bien sea por exceso de humedad, exceso de precipitación, temperaturas elevadísimas o muy por debajo de los valores normales, heladas extremas. También, pues, los desastres agrometeorológicos están presentes día a día en las noticias que nosotros vemos a nivel mundial y tenemos entonces que empezar a tomar medidas defensivas ante estos cambios y desastres agrometeorológicos, analizar el patrón de ocurrencia de los desastres. Ya hoy en día se ha estudiado muchísimo el fenómeno del niño, hay más, más estudios, más información, y en consecuencia el fenómeno de la niña, que es la razón contraria al niño. El daño que pueden generar, las medidas que podemos tomar como agricultores, adelantar los patrones de siembra que teníamos establecidos, o retrasarlos dependiendo de la información meteorológica. Hoy en día también se están recomendando mucho la agricultura regenerativa, que se enfoca es en el suelo, porque el suelo está determinado ya que el suelo como organismo vivo ajusta muchísimo la fertilidad del mismo y en consecuencia pues del desarrollo de los cultivos agrícolas. Y de allí la importancia también de manejar el conocimiento que se está generando y que se está rescatando también de la agricultura regenerativa, que es una agricultura sostenible, que es una agricultura que utiliza mucho cultivos de cobertura. Y pues eso mejora muchísimo los rendimientos también de los cultivos comerciales. Hay otros factores que son naturales que nosotros no podemos modificar. La actividad volcánica es uno de esos factores que pueda generarse en cualquier momento sin previo aviso incluso y que pueda activar alguna respuesta de emergencia, pero que tal vez no nos dé chance para que se pueda manejar a nivel de la producción agrícola, porque como les digo, son eventos o factores naturales que pueden ocurrir en cualquier momento. Los ciclos solares y también la influencia de la radiación solar debido también a la contaminación ambiental, debido a factores antropogénicos, que ahí sí ya está directamente relacionado con la actividad del ser humano, del hombre, y la emisión de los gases de efecto invernadero. Sobre todo, últimamente el tema de la deforestación es un tema álgido, porque la deforestación que está ocurriendo en las zonas del planeta donde existen las selvas tropicales es exagerada, ha sido muy violenta y rápida, ha modificado los patrones de lluvia.
el ciclo del agua, sobre todo en la cuenca amazónica y bueno, en la zona en África también, pero me refiero al Amazonas, que ha sido como el lugar del planeta que más impacto ha tenido la deforestación, y también debido a procesos de, no nada más de extracción de madera con fines comerciales, sino también de procesos, establecimientos de ganadería y establecimiento de pastizales, eliminando pues parte del bosque para procesos de producción agrícola y pecuaria. Y todo esto tiene que estar relacionado, eso no está aislado, y el calentamiento que se está presentando y los 2 grados que se presentaron en el año 2024, que se sobrepasó el límite crítico y que hoy en día pues todos sabemos que ya lo sobrepasamos, está trayendo como consecuencia estos factores de fenómenos climáticos exagerados en algunas partes del mundo que generan unas inundaciones incontrolables o unas temperaturas excesivas o muy por debajo de los valores normales, ¿no? El otro tema, además de la deforestación, es, por supuesto, la presencia de guerras y siempre el estar atentos a que pueda haber un invierno nuclear en alguna parte del planeta. Eso también puede generar un cambio a nivel del clima y que puede tener efectos no nada más en las plantas, en la producción agrícola, sino en los seres humanos, ¿no? El cambio de clima, bueno, ya muy bien establecido por las emisiones de CO2 que están vinculadas con el uso de combustibles fósiles, o las emisiones de metano por parte de la producción ganadera o de la agricultura bajo inundación, como cultivos de arroz bajo inundación, los vertederos a nivel urbano, que son cada vez menos. mm, Se producen mayor cantidad de vertederos a nivel mundial y menores manejos de las emisiones de metano a partir de estos vertederos, y las emisiones de nitratos utilizando fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Ese también es otro de los efectos antropogénicos más importantes y ya bastante evaluado. Y bueno, la deforestación, que es el uso del cambio de tierra por bosque, por pastizales, o el bosque por la extracción minera, que esto es otro tema también muy importante y que pareciera que a los ojos del mundo se dice, se habla, se comenta, se ubican, y aparentemente nadie hace nada y se sigue extrayendo y se siguen talando árboles para extraer minerales, pero con un daño a nivel de suelo y de aguas y de contaminación bárbaro realmente. Es una extracción de minerales de manera muy desordenada, pues. Y vean ustedes cómo en el planeta Tierra quedan muy pocos espacios donde se pueda ubicar árboles de tipo, eh, los que producen bastante biomasa, que son los bosques tropicales. Observen que bueno, una parte bien grande de Sudamérica, toda la cuenca amazónica y una parte del África es lo que corresponde a estas zonas de superficie forestal importantes, pero que precisamente por la falta de políticas y de acciones claras y reales sobre el mal manejo de los bosques en estas áreas del planeta, pues estamos viendo un aceleramiento de la pérdida de los bosques en muchas partes del mundo. Entonces observamos aquí que, por supuesto que esta estadística, ahí faltan países, por supuesto que sí, porque son países que ni siquiera se les permite a las personas que viven en esos países demostrar que hay deforestación. Brasil, por supuesto, por ser el país que mayor cantidad de la cuenca amazónica tiene, pues es uno de los países que más deforestación presenta en las estadísticas. Pero por supuesto que al lado de Brasil están todos los países de la cuenca amazónica: Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, todos los países que tienen bosques tropicales, pues de alguna manera en algunos de ellos se hacen extracciones
de madera de manera irracional. Y bueno, observen la República Democrática del Congo, que creo que no es democrática, pero se hace llamar así. También tienen una alta deforestación del bosque. Por supuesto, estos países, como les digo, aquí falta gente. Sin embargo, pues están representados sobre todo los países que tienen las zonas con mayor selva tropicales del planeta. Y la deforestación, como les digo, no nada más tiene un efecto directo con la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente de carbono, sino que también erosiona los suelos y al haber erosión, esto va llevando a la pérdida repetida de nutrientes, degradación, hasta que en un lugar donde había un bosque con árboles de más de 40 metros de altura, podemos conseguir ahora una zona erosionada totalmente desértica. Entonces, bueno, esto hace a su vez que este desequilibrio en algunas selvas tropicales haga también que se generen cambios en los patrones de precipitación. Recuerden que la sombra que generan los árboles, esto es un sistema, esto es el ecosistema más equilibrado que hay, pero en lo que se desequilibra, empiezan a fallar otras partes del sistema. El ciclo del agua es el primero que se afecta aquí y la regulación de la temperatura en esta zona, que por supuesto va a tener como efecto un efecto a nivel global, pero que se va a manifestar en primera instancia en las regiones más cercanas. La escasez de agua también es una de las características principales de los procesos de deforestación. Y en segundo plano, pero no menos importante, por supuesto, el valor estético y recreativo que representan los bosques tropicales para el planeta entero y la pérdida de los servicios ecosistémicos que pudieran generarse desde estos bosques tropicales. Recuerden que allí en los bosques todavía hay mucho que investigar, hay muchas cosas que todavía no están muy claras y al no, al empezar a perder bosque, pues nosotros empezamos también a perder procesos de investigación que están llevándose a cabo en especies nuevas, en especies de plantas que han venido adaptándose a los cambios, plantas que representan también fuente para nuevas medicinas. Bueno, entonces aquí ya voy terminando porque veo que la hora, el efecto antropogénico entonces el cambio climático en el planeta, pues fundamentalmente los gases de efecto invernadero producto de la emisión de combustibles fósiles, el CO2, de la producción agrícola y pecuaria, sobre todo ganadera, de emisiones de metano y el uso de fertilizantes nitrogenados como generan pues un gas de efecto invernadero que es el óxido nitroso. Ahí en el planeta hay formas como el planeta nos va respondiendo ante estos cambios. Ahí hay algunos feedback climáticos que hacen que se amplifiquen los procesos de cambios en el planeta. Entonces, por ejemplo, tenemos este que se llama de amplificación. El deshielo del Ártico puede reducir la reflectividad de la superficie, la reflectividad de los rayos del sol en la superficie del planeta, que se le conoce como albedo, puede acelerar también el calentamiento global. Entonces es un círculo vicioso. Cuando empiezan a ocurrir estos cambios, el círculo empieza a incrementarse porque hay desequilibrio a nivel global. También ocurre acidificación de los océanos. El CO2 se disuelve en el agua del mar y reacciona con el ácido carbónico. Entonces hay una disociación de hidrógeno y bicarbonato y estos hacen que el agua sea más ácida de lo que normalmente es decir, el pH del agua está cambiando también. Entonces son procesos que van generándose a lo largo de estos cambios y que van amplificándose en el planeta que pueden generar otros cambios adicionales. Entonces yo, bueno, para terminar, las variables climáticas más importantes, como les dije, la energía solar, la temperatura y la precipitación, pero asociadas a estas tenemos la latitud, la altitud, la humedad tanto del suelo como del aire, la evapotranspiración, los vientos, la presencia de nubes o la ausencia de nubes. Y bueno, todos estos elementos del clima pues hacen que los procesos agrícolas se vean afectados. Bueno, si hay preguntas.
Muchísimas gracias, Carmen. Sí, tenemos a Suntum que levantó la manita. Suntum, te escuchamos. Muito boa noite. Boa noite a todos, os colegas do mestrado. Eu agradeço bastante porque como eu falei ontem ou na semana passada, que estou sempre de viagem. Nesse momento estou nas ilhas do nosso país, fazendo um trabalho de saúde pública. Felizmente hoje estou num local onde há linha perfeita na internet. Eu agradeço bastante a explanação que a senhora está a fazer, a senhora Carmen. É uma explanação muito vasta em termos de matéria da agricultura. A minha preocupação está a residir nessa abordagem. Ela falou da importância da radiação solar nas plantas de ciclo longo. Falou também de pH. Nós sabemos que o pH, por exemplo, nós da saúde, o pH, o valor normal do pH, por exemplo, nos humanos, tanto na água potável, não passa 7. Agora, quando ela estava a falar de pH nos oceanos, eu fiquei um bocadinho espantado. Eu nunca sabia mesmo se existe um pH nos oceanos. Eu gostaria de saber se existe um valor estándar de pH a nível dos oceanos, no que fala a respeito das precipitações. Porque sabemos qual é a importância do pH, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista hídrico. Em relação aos fertilizantes, há quem diga para os agricultores agricultura, disseram que a agricultura no uso de fertilizantes, os fertilizantes que são muito bons para a vida humana. Quanto mais que são muito, como é que se diz, muito colocados nas plantas, tanto nas frutas, plantas de ciclo curto, ciclo longo, tem a sua influência no organismo humano, quando o ser humano entra desses alimentos que são utilizados de fertilizantes químicos. Não sei qual é o conselho que ele pode dar em relação ao uso de fertilizantes químicos com os fertilizantes que ela citou agora, Bueno, não los são fertilizantes, naturais ou se los são naturales, a químicos. los Este orgánicos. Bueno, mira, eso depende del objetivo que tengamos y de la posición exatamente. en la producción también, porque eh, la producción agrícola es una empresa. Producir alimentos forma parte de un agronegocio, es un negocio. Entonces, existen clientes para distintos productos agrícolas. Están los clientes que están más orientados a consumir sin evaluar mucho el origen, ¿no? La trazabilidad. Y hay clientes muy específicos que buscan productos orgánicos. Entonces, si tú estás orientado a ese público de consumidores que buscan productos orgánicos, pues tienes que especializarte en la elaboración y en la producción de fertilización orgánica. Producir fertilizantes orgánicos no es fácil. Tiene tienes que tener ciertos conocimientos para poder evitar problemas de fitosanitarios que se pueden presentar. Pero no es difícil tampoco, perdón. No es difícil tampoco porque cuando las personas empiezan a organizar su sistema de producción y empiezan a estandarizar los procesos, ya tienen bien determinados los factores críticos en el proceso y se puede hacer. De hecho, el consumo de café orgánico a nivel mundial es elevadísimo. El del cacao orgánico también es muy importante y tienen valor a nivel internacional superior, muy superior al valor que tienen los productos de origen normal, o sea, normal, pues que no es orgánico. Entonces, si te vas por la rama de la producción de fertilizantes orgánicos, tienes que tener presente que tienes que producir estiércoles animales, porque para eso se necesita tener el estiércol animal.
tienes que estar también dispuesto a buscar restos de cosechas de otros cultivos. Es decir, tienes que formar un sistema donde puedas adquirir los elementos que se necesitan para la elaboración de los fertilizantes orgánicos. Y si te vas por la rama de la fertilización química, entonces tienes también que tener ciertos parámetros de valoración, porque no todas las plantas reaccionan bien ante los fertilizantes químicos puestos en un solo momento. Entonces tendrías que valorar las fases de la planta, las mejores épocas para fertilizar, por ejemplo, distribuir la fertilización nitrogenada distinta a la que... a la nitrogenada y por ejemplo, el fósforo siempre se deben valorar al principio, a mitad, o sea, hay que empezar a valorar la disponibilidad de los elementos químicos para las plantas. Entonces, como te digo, yo no estoy ni en contra de los fertilizantes químicos ni a favor de los orgánicos, sino que existen dos mercados. El negocio agrícola está allí y para ambos, para el público debe haber alguien que provea estos productos. Y en muchos países muy pobres es casi imposible producir de manera orgánica porque la producción orgánica es más difícil que la producción convencional. Entonces la gente cree que producir orgánico es muy fácil. No es fácil, es más difícil. Hay que tener muchas variables evaluadas y tenerlas bien registradas. Y bueno, y hay que preparar los fertilizantes en la propia unidad de producción, pues, tienen que estar muy cerca porque las cantidades que se utilizan son muy grandes. No sé si terminé respondiéndole la pregunta. Muchísimas gracias, Da para entender. Carmen. Adelante, Suntun. ¿Quedó clara la Dá respuesta? para... Sim, sim, sim. Muito bem. Ok. Gracias, Suntun, por tu pregunta y por tu aportación. Carmen, entonces vamos a dar por finalizada lo que es la clase del día de hoy. No sé si quieras decir algo ya para despedirnos. No, bueno, es importante, bueno, fíjate que a raíz de esta pregunta, pues sí, es importante que hagamos el diagnóstico previo antes del diseño de la unidad de producción agrícola, ¿no? Saber con qué recursos contamos y si nos vamos a ir por la vía orgánica, pues tener también presente que vamos a requerir más de esfuerzo, más trabajo, más dedicación que si lo hacemos por la vía convencional. Pero la vía convencional también tiene sus riesgos, pues la vía convencional en muchos casos también genera un proceso más de mayor impacto ambiental. Y bueno, y depende del mercado objetivo que nosotros estemos, para el que estemos produciendo los alimentos.